Muy buenos días. Para dar inicio a este ciclo de conferencias, les damos la más cordial bienvenida al público asistente de manera presencial y al público asistente de manera virtual. Dado las condiciones epidemiológicas, se tendrá que hacer de este modo en nuestros 3 días. Las conferencias serán emanadas del comité, las acciones del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés del Hospital Regional de Alta Especialidad. Las conferencias serán el día 24 de septiembre, el día de hoy, 27 de septiembre y 28 de septiembre a las 9 de la mañana, a partir de este auditorio, con las ligas que ya se les han hecho llegar vía remota. Los 3 días, quienes asistan harán la evaluación de las preguntas, la evaluación del ponente y finalmente podrán a través de la página obtener su constancia correspondiente. Pues damos la más cordial bienvenida a la contador público María Elia Cantú López, titular del órgano interno de control en este Hospital Regional de Alta Especialidad, quien nos hablará acerca de la definición y marco normativo. Contadora, bienvenida. Buenos días a todos. Bienvenidos todos. Bueno, vamos a empezar. Me tocó la primera presentación del ciclo de conferencia Buenas Prácticas del programa de trabajo del Comité del CEPSI 2021. Y el tema de la jornada es impulsando la cultura de la igualdad y la no discriminación en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria, Bicentenario 2010. Siguiente, por favor. Muy bien. Los puntos dentro de mi presentación son el derecho a la igualdad y no discriminación, el marco normativo nacional y la norma mexicana en igualdad laboral y no discriminación para la Administración Pública Federal. Siguiente. Para empezar, vamos a ver la definición de lo que es discriminación e igualdad. Y me gustaría, normalmente siempre cuando he dado pláticas, me gusta que participen para que se haga un poquito más interactivo el tema y podamos también ir registrando los conceptos que vamos manejando. No lo lean, ¿quién quiere decir qué piensa que es discriminación? Sí, no, sí, allá el abogado. Este, Porque normalmente, ¿qué es lo que pasa? Que todos decimos, bueno, el hombre tiene preferencia, la mujer va a estar discriminada. En cuestión de preferencia sexual, sí, también se discrimina. Y eso es lo que no se quiere, que se cambie todo esto, que todos seamos iguales ya, de la ley ya. Como ya lo somos, ¿verdad? Actualmente. Para mí eso es existen distinciones entre hombre y mujer. Correcto. Muy bien. Igual, ¿alguien puede dar un ejemplo de alguna vez que ha sido discriminado o que piense que ha sido discriminado o alguna vez ha presenciado que otra persona sea discriminada? Pásaselo, por favor. A mí me discriminaron por ser latino, me discriminó un negro y en Houston, Texas, un negro también discriminó a otro latino por ser así. Entonces sí he visto fuera de mi país actos discriminativos. En ciertas partes, ciertas áreas de la parte sur del país y la parte centro, sí he notado actos de discriminación hacia la gente indígena y hacia la gente que tiene pocos recursos económicos. Gracias, doctor. ¿Y alguien considera que alguna vez ha ejercido un acto de discriminación sobre alguna otra persona de manera inconsciente?
porque a veces pasa que no nos damos cuenta y si discriminamos. ¿Alguien tiene algún ejemplo? Así es, exactamente. Ese es el punto. Sí, bueno, vamos a leer el concepto de discriminación que se encuentra en el artículo primero, párrafo segundo, fracción tercera de la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación. Doctor Martínez, ¿me puede ayudar a leerlo? Ah, perdón. Para los efectos de esta ley se entenderá por discriminación toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que por acción u omisión, con intención o sin ella, no sea objetiva, racional ni proporcional y tenga por objeto o resultado obstaculizar, restringir e impedir, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos y libertades. Cuando se basa en uno o más de los siguientes motivos, el origen étnico nacional, el color de piel, la cultura, el sexo, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, económica, de salud o jurídica, la religión, la apariencia física, las características genéticas, la situación migratoria, el embarazo, la lengua, las opiniones, las preferencias sexuales, la identidad o filiación política, el estado civil, la situación familiar, las responsabilidades familiares, el idioma, los antecedentes penales o cualquier otro motivo. También se entenderá como discriminación la homofobia, misoginia, cualquier manifestación de xenofobia, segregación racial, antisemitismo, y así como la discriminación racial y otras formas conexas de intolerancia. Bueno, un poquito es en conclusión lo que dijo el licenciado Antonio. Las partes de que no se haga distinción, exclusión, restricción o preferencia por acción u omisión. A veces nos pasa que entendemos que una acción no la vamos a hacer porque puede representar un acto de discriminación, pero no nos cae el 20 que una omisión también puede ser una discriminación. Tenemos también en el artículo 1, párrafo segundo, fracción cuarta de la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación, el concepto de igualdad. Guille, ¿me puedes ayudar a leer el concepto de igualdad, por favor? Bueno, igualdad real de oportunidades. Es el acceso que tienen las personas o grupo de personas al igual disfrute de derechos por la vía de las normas y los hechos. La igualdad es uno de los principios y valores superiores del orden jurídico moderno, el cual establece que todas las personas, sin distinción alguna, tienen los mismos derechos y deben acceder a ellos por igual. Para que esto suceda, es necesario eliminar los obstáculos que impiden su pleno goce y ejercicio. La igualdad beneficia a la sociedad porque permite, desde la diferencia y diversidad, ser seres libres y en camino a la plenitud, y no limitar aspiraciones o capacidades, ampliando así las posibilidades de vida, aprendizaje y expresión de todas las personas. Gracias. Siguiente, por favor. Bueno, entonces, en sí, los conceptos tanto de igualdad como de discriminación, todos los conocemos y sí tenemos claramente la idea de qué se tratan, pero es muy importante conocer más a fondo el contexto que nos afecta para los que somos servidores públicos. Y por eso vamos a conocer algunos de las leyes,
tratados, acuerdos, normas que rigen nuestro actuar para que como servidores públicos no ejerzamos discriminación y de una manera natural, si conocemos los conceptos, si leemos sobre ellos, podamos tratar con igualdad a todos los usuarios de este hospital para cumplir con el marco normativo nacional. Siguiente. Bueno, primero, como les decía, hay tratados. Está la Declaración Universal de Derechos Humanos, es un tratado internacional. La Declaración Universal de Derechos Humanos fue un hito en la historia de los derechos humanos. Fue proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas desde 1948. Es decir, estos conceptos, aunque pareciera que están de moda, por ejemplo, algunas personas dicen eso, la realidad es que son conceptos muy antiguos que surgieron después de la Segunda Guerra Mundial, por cierto, y pues el tema era proteger los derechos humanos del mundo entero. Y es un tratado, por eso les decía, internacional, que además ha sido reconocido por la Constitución mexicana para que sea aplicable también en nuestro país. Siguiente, por favor. Algunos de los artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos que son relevantes por el tema y los conceptos que hoy queremos conocer. El artículo primero, todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Dotados como están de razón y conciencia, deben color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía. El artículo 7, todos son iguales ante la ley y tienen sin distinción derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación. La igualdad tiene una doble dimensión como principio y como derecho, y la oímos constantemente y estamos hablando de discriminación y luego nos vamos al concepto de igualdad porque, como podemos entender, la igualdad es la ausencia de discriminación. En tanto, principio significa reconocer su valor superior en los sistemas de normas y leyes que obligan a los poderes públicos a garantizar la igualdad ante la ley. Como derecho se traduce como el deber político del Estado de garantizar y facilitar el derecho de toda persona a gozar del mismo trato, valor y oportunidades para el ejercicio de sus derechos, libertades, capacidades y aspiraciones de desarrollo. Como ven aquí, ya se va planteando nuestra función en lo que es la no discriminación y la igualdad, porque dice como derecho que el Estado debe garantizar y facilitar el derecho a toda persona a gozar del mismo trato, valor y oportunidades. En este caso, nosotros como servidores públicos somos representantes del Estado en este hospital
y somos responsables de garantizar y facilitar el derecho de todas las personas a gozar del mismo trato, valor y oportunidades. Aquí tenemos el principio de igualdad. Está contemplado en los siguientes artículos de la Constitución Política. En el artículo 1 establece el derecho a las personas a gozar de los mismos derechos que ésta contempla y prohíbe la discriminación. En el artículo 4 reconoce la composición pluricultural del país y explícitamente declara la igualdad entre hombres y mujeres. Bueno, dice mujeres y hombres, perdón. Y el artículo 12 prohíbe distinciones derivadas de títulos nobiliarios, honores o prerrogativas hereditarias, es decir, la igualdad es un derecho constitucional que cobija a grupos de la población que requieren conocimiento de condiciones particulares, como las comunidades indígenas y las mujeres. Adelante. Bueno, ahí lo explicaba de manera rápida, pero aquí, como podemos ver, nuestra ley principal, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reconoce que todos tenemos igualdad y lo plasma en su artículo 1. En los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales en los que el Estado mexicano sea parte. Como les comentaba sobre los tratados, existe una infinidad de tratados internacionales que protegen los derechos. Hay tratados para evitar la violencia en contra de la mujer, hay tratados internacionales para evitar la violencia en contra de la niñez, hay tratados internacionales para promover la igualdad. Es infinita la normatividad con la que contamos para proteger tanto los derechos como la igualdad y obviamente la no discriminación. Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación, y esto es lo más importante que está dentro de este artículo en la Constitución. Tenemos que promover, respetar, proteger y garantizar. Y es uno de los motivos principales de que la Administración Pública Federal proponga y fomente que demos estas pláticas a través del Comité de Ética. Justamente nuestra responsabilidad de promover, si damos la plática, lo estamos promoviendo, de respetar para conocerlo y en nuestro desempeño aplicarlo y respetarlo, proteger si percibimos o detectamos alguna situación, debemos como servidores públicos actuar para proteger a la persona que está siendo discriminada y garantizar. Y entonces el hospital está de alguna manera responsable de garantizar que aquí ningún servidor público discrimine a nadie por todos los motivos que ya vimos y vamos a estar viendo durante los conceptos, y trate a todos por igual. Todas las autoridades, y de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley. Queda prohibida toda discriminación motivada por origen, ya por ejemplo ahí étnico o nacional. Ya nos platicó el doctor Durán un caso que para ese apartado: género, edad, discapacidades, condición social, condición de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil
o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Siguiente, por favor. Bueno, ahí en la lámina anterior veíamos que los principios de los derechos humanos son el principio de universalidad. Los derechos humanos corresponden a todos por igual. El principio de interdependencia e indivisibilidad. Los derechos humanos son interdependientes, es decir, están vinculados entre ellos. Normalmente, si no concedes un derecho, casi siempre afectas otros derechos. Y son indivisibles, no se pueden separar o fragmentar. Todos los derechos humanos, civiles, políticos, económicos, culturales deben comprenderse como un conjunto, es decir, tenemos derecho a todo. No, bueno, pues ya te di el derecho económico, pues ya no te voy a dar el social, no. O sea, nos das uno y nos tienes que dar todos los derechos siempre. Los principios de interdependencia e indivisibilidad generan la obligación de otorgar igual importancia a todos los derechos humanos. Lo que estamos diciendo, todos los derechos son iguales de importantes y cualquiera de que se trate, sean civiles, políticos, económicos, sociales o culturales. No hay un derecho más importante que otro y por eso es importante conocer todos estos conceptos. Siguiente. Y terminamos con el principio de progresividad, que implica el gradual progreso para lograr su pleno cumplimiento. Es decir, que para el cumplimiento de ciertos derechos se requiere a veces tomar medidas de corto, mediano y largo plazo. Por ejemplo, tenemos aquí el caso de los cambios que se están dando en la ley de salud y esos derechos que ya están plasmados ahí, no es posible de un día para otro ya otorgarlos. Entonces, está bien, porque así pasa, pero debe de ser su aplicación progresiva. Hoy empezamos a hacer los cambios y tenemos planes a corto plazo, después a mediano y a largo plazo, hasta que logremos instituir completamente los cambios que la nueva ley está planteando. El principio de progresividad se ha relacionado particularmente con los derechos económicos, sociales y culturales, pero aplica también para los civiles y políticos, procurando por todos los medios posibles su satisfacción en cada momento. Este principio se relaciona de forma estrecha con la prohibición de retrocesos injustificados a los niveles de cumplimiento avanzado. Siempre deben de ir avanzando y creciendo, no pueden ir hacia atrás. ¿Sí? Bueno, como vieron, ya vimos que los derechos humanos, la no discriminación y la igualdad, ya estamos viendo, perdón, no se los comenté al principio, el marco normativo y cómo están en distintas leyes, tratados, constitución, y ahora vamos a la ley federal para prevenir y eliminar la discriminación. Es tan importante que hay una ley para prevenir y eliminar la discriminación. Me gustaría que levantaran la mano los que sabían que había una ley para prevenir y eliminar la discriminación. Ok, bueno, hay varios que sí sabían y hay varios que no sabían. Por eso son importantes estas pláticas. A veces las pláticas nos parecen tediosas, todos tenemos muchísimo trabajo, estamos súper ocupados y nos debatimos entre si asistir a la plática o terminar nuestro trabajo y es complicado, yo lo sé. Sin embargo, la normatividad la podemos aplicar, ojo, no solo para nuestro trabajo, también nos sirve para que en nuestra vida personal, familiar,
profesional, lo que sea, podamos conocer nuestros derechos y sepamos qué dicen las leyes sobre nuestros derechos, qué podemos hacer, porque aquí, por ejemplo, la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación incluso prevé cómo presentar una denuncia o una queja cuando somos discriminados, ante quién y qué tenemos que hacer. Pero pues si no sabemos, a lo mejor vamos a otra institución, en esta estoy segura que nunca va a pasar, pero a lo mejor vamos a otra institución y resulta que ahí nos discriminan. Y pues nos enojamos bastante, pero no sabemos que hay una ley que nos protege, que nos dice cómo podemos denunciar y que nos dice cómo podemos defender ese derecho que nos fue quitado mediante una discriminación. Entonces, la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación, vamos a leer solo algunos artículos, las leyes. Yo los invito a que lean estos documentos. Por ejemplo, yo cuando leo algo y veo, no, pues que artículo tal, fracción tal de la ley tal, siempre me voy a leer la normatividad. Y a través de ese ejercicio, créanme que he conocido y aprendido muchísimo, y es súper importante que leamos la normativa que nos aplica. Muy bien. ¿Quién me puede ayudar a leer el artículo primero? Katy. Artículo primero. Las disposiciones de esta ley son de orden público y de interés social. El objeto de la misma es prevenir y eliminar todas las formas de discriminación que se ejerzan contra cualquier persona en los términos del artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como promover la igualdad de oportunidades y de trato. Artículo 4. Queda prohibida toda práctica discriminatoria que tenga por objeto o efecto impedir o anular el reconocimiento o ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades en términos del artículo primero constitucional y el artículo 1, párrafo segundo, fracción 3 y 6 de esta ley. Concepto de discriminación. ¿Continúo? Verán la participación de las autoridades de los demás órdenes de gobierno y de los particulares en la eliminación de dicha, ya no alcancé, De dicho obstáculo. dicho obstáculo. Bueno, como ya lo vimos, además, normalmente las leyes y la normatividad se correlacionan. Aquí podemos ver que el artículo primero de la ley federal se fundamenta en el artículo primero de la Constitución. También aquí podemos ver que obviamente si la Constitución decía que todos tenemos los mismos derechos y que el Estado es responsable de protegerlos, pues tenía que haber una ley. Es, digamos, una consecuencia lógica. Y aquí podemos ver, por ejemplo, ya en el artículo 4, cómo dice, queda prohibida. O sea que ni siquiera es, digamos, a nuestro libre albedrío, o, es que yo pienso así y yo creo así. Pues, ¿qué crees? Que no. Si tú dices que porque, es que yo creo que, por ejemplo, veíamos ahí que estaba la homofobia. Es
creo que las personas que tienen esta preferencia sexual no se les debe de tratar igual que los demás porque es bla, 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 bla. Pues eso es lo que tú crees, pero aquí dice claramente que queda prohibida. Entonces, como servidor público, necesitamos entender que estamos sujetos a la normatividad y tenemos que cumplirla, independientemente de que, bueno, cada quien tiene diferentes ideas que son respetables, pero que estamos sujetos nosotros como servidores públicos, voy a estar insistiendo en esto, en el concepto servidor público, a cumplir con la normatividad. Eso es súper importante, no solo para temas de discriminación e igualdad, para todo. Que entendamos que estamos sujetos a mucha normatividad y es importante conocerla. De nuestra nación o de otro país está por encima, legítimamente por encima de las, digamos, las costumbres o hábitos religiosos. Por ejemplo, en muchas organizaciones sociales, religiosas de diferente denominación son violados los principios y la Constitución no toma consideración acerca de sus usos y costumbres. Por ejemplo, nunca ha habido una monja, mujer, papa, por ejemplo. Y en la Biblia está escrito, por ejemplo, nunca Jesús escogió como mujer escogió hombres. O sea, me refiero a muchos principios que están escritos, que están documentados, qué tanto poder tiene la ley como tal sobre esos tipos de principios. Bueno, realmente me pusiste difícil la pregunta, pero como se entiende es de alguna manera lo que yo ahorita decía, todos tenemos libre albedrío, todos tenemos, y es un derecho, libertad de creencia. Entonces, los que tenemos la misma creencia nos juntamos porque queremos, nadie nos obliga, ¿sí? Entonces, igual aquí yo estoy segura que, por ejemplo, hay grupos de compañeros que tienen una misma creencia y se juntan por voluntad propia. Entonces, también es un derecho la libertad de culto. Y ahí entra un poquito ese tema de dónde termina mi derecho y empieza el tuyo, y dónde termina tu derecho y empieza el mío. Por eso se crean estas leyes, porque justamente todos pensamos distinto y todos tenemos diferentes creencias. Entonces, creo que tenemos la libertad de tener una idea distinta mientras no afectemos a otras personas. Y la libertad de decidir si yo quiero unirme a esa creencia o si yo no quiero unirme a esa creencia. ¿Quieres participar? El tema de la discriminación también tiene que ver con la percepción del individuo de sentirse discriminado. Entonces, para que si nos queda prohibida la práctica discriminatoria aquí para el contexto que comentó, pues la monja al final del día practica esa religión. Entonces, para ella no se siente discriminada si el papa es una disciplina. En este sentido, si ella sintiera esa discriminación, pues ella tendría todo el derecho de manifestar su inconformidad. Pero pues como usted bien dice, también hay aspectos culturales y que mientras el individuo no se sienta discriminado, pues no existe la acción, ¿verdad? Quiero pensar que así lo pudiéramos manejar en ese Así es lo que les decía, o sea, tenemos libertad de culto, entonces, el tema aquí es ese, ¿no? Y era lo que les decía hace rato, a lo mejor aquí tenemos gente que tiene una creencia religiosa que pudiera afectar los derechos de sus pacientes. Pero aquí sí, en este caso, si el paciente no es de tu creencia religiosa, pues entra ese conflicto de los derechos y es donde aplica esta ley. Si a lo mejor tú eres un doctor que tienes una creencia y llega tu paciente y piensa igual que tú, no va a haber discrepancia.
No va a haber necesidad de usar la ley. Pero ¿qué pasa si tú quieres imponerle al paciente tu creencia? Pues ahí hay discriminación. Es así como una línea muy delgada, pero más o menos creo que ese es la explicación. Por ejemplo, si es de mi misma creencia y yo como médico, y acude conmigo, lógicamente yo le doy más preferencia, le facilito los procesos o le doy mejor ayuda que al otro que es de diferente religión. Entonces ahí es donde entra el proceso de discriminación hacia la otra persona. Entonces tenemos que tener muy claro que independientemente de la religión que profesemos o de la creencia que tengamos, por igual debe ser tratado tanto uno como otro, ¿verdad? Exacto, sí, ya eso es otro tema en el que obviamente pues estamos cometiendo discriminación, si porque cree lo mismo que yo, le estoy dando una preferencia. Justamente por eso acaba siendo la necesidad de emitir leyes para regular toda la diversidad de ideas y de creencias que todos tenemos. Muy bien, y bueno, en el artículo 2 ya veíamos, pues corresponde al Estado promover las condiciones para que la libertad y la igualdad de las personas sea real y efectiva. Siguiente, por favor, Luis. Muy bien. Antes. Ahí. Dentro de la Ley Federal para Prevenir la Discriminación, se crea el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, que de ese estoy segura que la mayoría ya hemos oído hablar, el CONAPRED. ¿Quién ha oído hablar del CONAPRED? Levante la mano, por favor. Ok. Sí, entonces, el CONAPRED es el que de alguna manera protege la ley y es el que la ejerce y es la instancia a la que vamos a poder acudir cuando se presente un acto de discriminación. El Consejo es la institución rectora para promover políticas y medidas tendientes a contribuir el desarrollo cultural y social y avanzar en la inclusión social y garantizar el derecho a la igualdad, que es el primero de los derechos fundamentales en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por cierto, en el 2011 fue cuando se hizo la modificación a la Constitución para darle al artículo primero ese peso sobre los derechos humanos. Ya estaban los derechos humanos incluidos en la Constitución, pero estaban así como que no dándoles tanta importancia, y a raíz de esa modificación se dice que la Constitución se modificó para proteger los derechos humanos. El CONAPRED es una entidad sectorizada a la Secretaría de Gobernación, obvio, por lo que protege, que también se encarga de recibir y resolver las quejas por presuntos actos discriminatorios cometidos por particulares o por autoridades federales. Aquí podría alguien presentar si en este hospital hay una práctica discriminatoria generalizada, es decir, que se pueda pensar en el hospital se discrimina tal cosa. Podrían acudir esas personas que fueron afectadas al CONAPRED y poner ahí su queja. El CONAPRED desarrolla acciones para proteger a todos los ciudadanos y las ciudadanas de toda distinción o exclusión, basada, y ya vemos ahí todo lo que hemos estado repitiendo, en todos esos conceptos o cualquier otra que impida o anule el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades a las personas. A partir del artículo 16 de la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación, se presenta el CONAPRED, por si lo quieren leer, que yo les invito a que lean.
A partir del artículo 16 viene ya toda la normatividad que le aplica al CONAPRED, qué es, cómo debe de funcionar, quiénes lo forman, cómo puedes presentar una queja y así sucesivamente. Siguiente. La misión del CONAPRED es contribuir a que toda persona goce sin discriminación de todos los derechos y libertades consagrados en el orden jurídico mexicano. La discriminación es una práctica cotidiana que consiste en dar un trato desfavorable o de desprecio inmerecido a determinada persona o grupo, que a veces no percibimos. Por eso les hacía la pregunta al principio, porque a veces no nos damos cuenta, pero sí inconscientemente cometemos actos discriminatorios, pero que en algún momento la hemos causado o recibido. Los efectos de la discriminación en la vida de las personas son negativos y tienen que ver con la pérdida de derechos y la desigualdad para acceder a ellos, lo cual puede orillar a la persona al aislamiento, a vivir violencia, eso se terribles como asesinar a una persona. Siguiente. En el artículo 43 de la Ley para prevenir la discriminación y eliminarla, el Consejo conocerá de las quejas por los presuntos actos, omisiones o prácticas sociales discriminatorias a las que se refiere esta ley, atribuidas a particulares, personas físicas o morales, así como a personas servidoras públicas federales, o sea, nosotros, y a los poderes públicos federales e impondrá en su caso las medidas administrativas y de reparación que esta ley previene. Toda persona podrá presentar quejas por presuntos actos. Ya habíamos dicho, no solo afectan los actos, también las omisiones o prácticas sociales discriminatorias ante el Consejo, ya sea directamente o por medio de un representante. Estás haciendo declaraciones misóginas, doctor, ¿eh? Claro, claro, no, y se entiende. De hecho, sí ha habido muchos movimientos, porque no está solo el caso de esa artista, hay también ahora muchas canciones de reggaetón y, ¿cómo se llama lo que ahora escuchan los jóvenes? Parecido al reggaetón. Bueno, ya dijo el doctor, exactamente, ¿verdad? Hay canciones que son muy ofensivas, no solo para los hombres, la mayoría son para las mujeres. En realidad, son pocas las que son para los hombres.
pero sí se hace desaprobación de manera social. Sin embargo, bueno, pues ellas tienen su libertad de expresión y es otra vez lo que decíamos hace rato, ¿verdad? Los derechos. Muy bien. Bueno, ahí veíamos que también entre la normatividad está la norma mexicana en igualdad laboral y no discriminación. Esta norma, en síntesis, es una certificación que pueden tomar empresas, entidades, dependencias, quien guste puede buscar que su institución, negocio o lo que sea, se certifique con esta norma que le va a dar la garantía a las personas de que en ese negocio, en esa dependencia, hay igualdad laboral y no discriminación. Es un mecanismo de adopción voluntaria, no es obligatorio, pero tú si quieres que tu negocio o tu entidad tenga esa certificación, cumples con toda una serie de acciones y requisitos que hay que cumplir, como cualquier certificación, y te certifican con esa norma. Es un mecanismo de adopción voluntaria para reconocer a los centros de trabajo que aplican medidas para igualdad laboral, tales como procesos de reclutamiento de personal en igualdad de trato para mujeres y hombres, acciones para prevenir y atender la violencia laboral, el acoso, el hostigamiento sexual y modificaciones en horarios de jornadas laborales a fin de promover la conciliación de la vida personal, familiar y laboral. Siguiente. Tenemos también el Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. Este programa tiene un plan anual que aquí en el hospital se sigue. El doctor Daniel Sánchez es el encargado de llevar a cabo las acciones del Programa Nacional entre la Igualdad de Mujeres y Hombres 2020-2024. Por eso por ahí también, en este caso, se está promoviendo estas pláticas y hacemos como una sinergia porque se nos pide por parte del CEPSI que promovamos estas pláticas, se nos pide mediante el programa que se promuevan estas pláticas y nos unimos y damos las pláticas para conocimiento y sensibilización de todos los servidores públicos. Atrás, el Proigualdad aplica los esfuerzos de las dependencias y entidades. Bueno, aquí ya es específico. Si se fijan, la ley para prevenir la discriminación, la Constitución, son un poco generales, pero aquí ya es específico. Aquí dice dependencias y entidades, o sea, estamos bajándolo a lo que nos obliga aquí en el hospital y entonces estamos obligados a cumplir con este programa porque somos una entidad del gobierno federal. En coordinación con los 3 poderes y órdenes de gobierno, con el fin de responder a las demandas ciudadanas de las mujeres y garantizar sus derechos y bienestar. Es un programa especial que representa un horizonte de cambio por medio de 6 objetivos prioritarios, 37 estrategias prioritarias y 267 acciones puntuales. Entonces, aquí, por ejemplo, como les digo, va bajando a lo particular y hay 267 acciones puntuales que están en el programa y que se les turnan a las dependencias y entidades del gobierno federal para que las lleve a cabo, con la finalidad, como lo dice ahí, de responder a las demandas ciudadanas de las mujeres y garantizar sus derechos y su bienestar.
tiene que ver un poquito con el tema que decía el doctor. En nuestro país, aunque se ha hecho mucho y aunque hay mucha normatividad en los temas de derechos humanos, la realidad es que aún en este tiempo se percibe una discriminación a las mujeres. Y cuando hay una discriminación que de alguna manera es o se considera grave y muy generalizada, el Estado tiene que realizar acciones adicionales para lograr esa igualdad de la que estábamos hablando. Y esta es una acción adicional que el Estado hace en relación a su obligación de proteger, respetar, garantizar los derechos humanos. El gobierno federal, consciente de los grandes retos para alcanzar la igualdad entre las mujeres y los hombres, presenta este Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, dirigido a lograr cambios significativos para responder a las necesidades y aspiraciones de las mujeres y las niñas, así como generar las condiciones para avanzar en la igualdad sustantiva y la no discriminación de las mujeres y las niñas. Siguiente. Estos son los objetivos prioritarios del programa. Son 6. Potenciar la autonomía económica de las mujeres para cerrar brechas históricas de desigualdad. Generar las condiciones para reconocer, reducir y redistribuir los trabajos domésticos y de cuidados de las personas entre las familias, el Estado, la comunidad y el sector privado. Mejorar las condiciones para que las mujeres, niñas y adolescentes accedan al bienestar y la salud sin discriminación desde una perspectiva de derechos. Combatir los tipos y modalidades de violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes, preservando su dignidad e integridad. Posicionar la participación igualitaria de las mujeres en la toma de decisiones en los ámbitos político, social, comunitario y privado. Y construir entornos seguros y en paz para las mujeres, niñas y adolescentes. Como ven, vuelvo a lo mismo que les he estado repitiendo durante toda la conferencia. El motivo de estas pláticas es esto, que conozcamos que existen estas leyes, estos tratados, estas normas que protegen los derechos humanos y que protegen la igualdad de oportunidades para todos. Y en el caso de las mujeres, específicamente, que existe también este programa y que tiene esos objetivos. Por ahí, como les digo, hemos tenido varias actividades y todavía creo que tendremos algunas otras dentro de las acciones sustantivas que marca el programa para justamente sensibilizar, pero no solo a los hombres, por decirlo de alguna manera, dices, pues es para las mujeres, entonces que se lo den a los hombres. No, también las mujeres tenemos que conocerlo, porque si no conocemos los derechos que tenemos, pues cómo los vamos a hacer valer, ¿no? Entonces vuelvo otra vez, como les dije, lo voy a estar repitiendo, es por eso que hacemos estas pláticas. Y a lo mejor tú dices, ¿y eso para qué me sirve? Pues sí te sirve y es importante conocerlo y es importante que sepas que está disponible para ti, para mí, para todos. En este sentido, me gustaría hacer un comentario. Nosotros aquí desde nuestra institución, aun cuando seamos mujeres y todo, también el hecho de que lo conozcamos también es para apoyar y combatir. Si vemos, por ejemplo, que algunas mujeres en la consulta se identifican que están siendo víctimas, que tienen lesiones, es nuestra obligación y nuestro compromiso el denunciarlo. Para eso hay un procedimiento al ministerio que nos apoya trabajo social y el médico que detecta el daño. Entonces, yo creo que todo esto sí lo podemos aplicar aquí en nuestra institución y combatimos y participamos en este programa, ¿verdad? Activamente. Exactamente, son temas que no están ajenos, no son lejanos, los hemos visto
y son aplicables y podemos participar activamente protegiendo los derechos, no solo los nuestros, sino los de los demás. Siguiente. El comité, bueno, y aquí, si lo ven, el comité de ética es el que está promoviendo esta jornada porque el comité de ética y prevención de conflicto de intereses, el CEPSI, es el que se encarga de hacer respetar el código de ética y el código de conducta del hospital. Siguiente. Vamos a tratar de darle más rápido porque ya nos pasamos del tiempo. Bueno, igual, normatividad es bien importante y por eso insistimos en el marco normativo. Hay normatividad para todo. Se emitieron unos lineamientos para que se hicieran los códigos de ética a los que se refiere el artículo 16 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Otra vez, la correlación de una ley con otra, de una normatividad con una ley, etcétera. Si estamos viendo ya aquí, este es todavía más específico a nosotros, a los servidores públicos. Y en el artículo 16 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que es la principal ley que nos rige por ser servidores públicos, habla de esto y lo vamos a ver más adelante. Entonces, dentro de esos lineamientos que se emitieron, en el artículo 5, el código de ética que emiten las secretarías y órganos internos de control deberá contener principios constitucionales y legales. Los principios constitucionales están en la fracción 3 del artículo 109 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y son legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia. Esos 5 principios nos rigen a todos como personas, pero principalmente nos rigen como servidores públicos. Es importante conocerlos para ejercerlos. Los principios legales están abajo, son adicionales, es economía, disciplina, profesionalismo, objetividad, transparencia, rendición de cuentas, competencia de mérito, eficacia e integridad. Y el último de los principios legales que dice equidad, lo subrayé y lo describo porque es el que se ajusta al tema de hoy. Las personas servidoras públicas, o sea, todos nosotros, procurarán que toda persona acceda con justicia e igualdad al uso, disfrute y beneficio de los bienes, servicios, recursos y oportunidades. Nos aplica totalmente. Los bienes y los servicios, pues son lo que nosotros ofrecemos aquí en este hospital. Entonces, si se fijan, ya aquí ya estamos viendo cómo, como servidores públicos, se nos va dando la obligación y la responsabilidad de proteger los derechos humanos. Siguiente. Dentro de esos lineamientos, dice que también el código de ética y de conducta debe contener valores. En los valores está un poco más explícito el tema de los derechos humanos y entonces vemos que en el valor del interés público, las personas servidoras públicas, o sea, nosotros, actuamos buscando en todo momento la máxima atención de las necesidades y demandas de la sociedad, por encima de intereses y beneficios particulares, ajenos a la satisfacción colectiva. Respeto. Las personas servidoras públicas, o sea, nosotros, nos conducimos con austeridad, sin ostentación y otorgamos un trato digno y cordial a las personas en general. Fíjense, aquí trato digno y cordial. Sobre ese tema hemos tenido algunas denuncias en el CEPSI y hemos tenido algunas quejas en el órgano interno de control por parte de usuarios
Entonces, a lo mejor no lo sabíamos, pero las leyes, la normatividad nos obliga a tratar de manera digna y cordial a las personas que vienen a solicitar un servicio dentro del hospital o incluso, como lo dice ahí, a los compañeros y compañeras de trabajo y superiores y subordinados, considerando sus derechos de tal manera que propician el diálogo cortés, la aplicación armónica de instrumentos que conduzcan al entendimiento a través de la eficacia y el interés público. Respeto a los derechos humanos, pues ya lo hemos dicho muchas veces, las personas servidoras públicas, o sea, nosotros, respetamos los derechos humanos en el ámbito de nuestras competencias y atribuciones, los garantizamos, los promovemos y los protegemos. De conformidad con los principios que ya vimos, ya no los voy a explicar, y luego el otro valor es el de igualdad y no discriminación. Las personas servidoras públicas, o sea, nosotros, prestamos nuestros servicios a todas las personas sin distinción, exclusión, restricción o preferencia. Lo que decía ahorita el doctor, no podemos tener preferencia, debemos de dar la misma oportunidad a todos. Ya vimos basados en qué. Y o en cualquier otro motivo. Ahí se hace un despliegue de motivos, pero los motivos son innumerables. Siguiente. Equidad de género, por el tema que se percibe en nuestro país, las personas servidoras públicas en el ámbito de sus competencias y atribuciones garantizan que tanto mujeres como hombres acceden a las mismas condiciones. Y después vienen otros valores, entorno cultural, cooperación y liderazgo. Siguiente. También dentro del Código de Ética y Código de Conducta estamos sujetos a reglas de integridad, que son un poco más administrativas, no las vamos a leer y no las puse ahí porque ya se nos está yendo el tiempo. Siguiente. Y este es el Código de Ética, también lo vamos a ver así muy rápido. El Código de Ética tiene por objeto, ya lo vimos, lo que decían los lineamientos primero, establecer conjunto de principios, valores y reglas de integridad que debemos seguir. Constituye el eje a partir del cual las dependencias y entidades, esta es una entidad, elaboren sus códigos de conducta. Entonces, nosotros estamos sujetos al código de ética, pero también tenemos un código de conducta que ya es específico del hospital. El artículo 2 dice que el código de ética es aplicable a todas las personas que desempeñan un empleo, cargo, comisión al interior de alguna dependencia o entidad. Todos nosotros desempeñamos algún empleo, cargo, comisión dentro de una entidad que es el hospital. Siguiente. El artículo 3 dice que es obligación de las dependencias y entidades proporcionar el código de ética a todo su personal de nuevo ingreso. Por ahí, no sé si hay alguien de nuevo ingreso, el área de recursos humanos, cuando alguien ingresa, les entrega su código de ética y su código de conducta, para que después no digan que no lo conocían. Y a fin de que tomen conocimiento del contenido, y posterior a su estudio, suscriban una carta compromiso de alinear el desempeño de su empleo, cargo o comisión a lo previsto, ahí dice en este documento, pero es en estos documentos. ¿Hubo algún caso donde alguna persona le presentaron las cartas de alineación al código de ética y al código de conducta y se negó a firmarlas? Esto representa una falta administrativa, lo estamos viendo aquí, no estamos hablando de algo que a alguien se le ocurrió, es leyes y normatividad a la cual en el momento que aceptamos ser servidores públicos quedamos sujetos. Entonces, es bien importante entender esta parte porque no es opcional.
tenemos que cumplir con lo que marca la normatividad. Y en este sentido, pues ahí lo dice claramente, tenemos que firmar esa carta de adhesión en la que nos comprometemos a alinear nuestro desempeño con el Código de Ética y el Código de Conducta. El artículo 4 dice que, además de las definiciones previstas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, se entiende como Código de Conducta, más o menos ya lo sabemos, que especifica de manera puntual y concreta la forma en que las personas servidoras públicas, o sea, nosotros, aplicamos los principios, valores y reglas de integridad que ya vimos antes. Y es un instrumento deontológico al que se refiere el artículo 16 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Dentro de la ley se prevé, siguiente, que se sancione a quien no se sujete a estos códigos. Esto es importante. Esta es de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, artículo 16, que está citado en el Código de Ética. Los servidores públicos deben observar el Código de Ética. Deben, no dice pueden, dice deben. Por eso es importante leer, por eso es importante conocer, por eso es importante dar estas pláticas, porque esto nos afecta. Como les digo, hemos tenido denuncias y quejas y hemos tenido sanciones. Y quizá esa sanción, esa persona que fue sancionada pudo haberla evitado si hubiera conocido esto, si hubiera conocido que no es opcional, sino que es obligatorio. Observar a efecto de que sea emitido por las secretarías o los órganos internos de control conforme a los lineamientos que emite el Sistema Nacional Anticorrupción, otra normatividad que nos rige también en el país, para que en su actuación impere una conducta digna que responda a las necesidades de la sociedad y que oriente su desempeño. Siguiente, Luis, por favor. Bueno, vienen aquí una serie de artículos, ya no los vamos a leer, ya nos extendimos mucho, pero los invito a que lean el Código de Ética. Siguiente. El artículo 17 dice las personas servidoras públicas, este es un comercial mío. Las personas servidoras públicas deberán cumplir con las declaraciones patrimoniales, de intereses y fiscales, atendiendo en todo momento el principio de honradez, por lo que éstas deberán presentarse con veracidad y transparencia en su contenido, en los términos previstos en la normatividad aplicable. Este comercial se los hago por el tema de que cada año tenemos que presentar nuestra declaración patrimonial. Es en mayo, así que ya mero viene, váyanse preparando, nos cuesta mucho trabajo. Vayamos juntando toda la información. Los que hacen la declaración corta no batallan mucho, solo tienen que tener sus ingresos del año inmediato anterior. Y los que les toca la completa, bueno, pues eso sí, tenemos que juntar estados de cuenta, si hicimos movimientos de compra-venta de bienes y tal. Entonces, vayámonos preparando. En mayo hay que presentarla otra vez. Cada año se presenta. Y también se presenta cuando ingresan a trabajar en una entidad pública y cuando se retiran de esa función o de ese trabajo. Siguiente, por favor. Bueno, ahí está la ley, porque les digo, casi en toda la normatividad se correlaciona con una ley o con otra normativa. Los servidores públicos, o sea, nosotros, observarán en el desempeño de su empleo, cargo o comisión los principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el sector público. Promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Corresponder a la confianza que la sociedad les ha conferido. Tendrán una vocación absoluta de servicio a la sociedad y preservarán el interés superior de las necesidades colectivas por encima de los intereses particulares, personales o ajenos al interés general. Como servidores públicos es importante entender
que, como su nombre lo indica, debemos servir a la sociedad. Y esta sociedad nos ha conferido su confianza, entender que percibimos justamente un sueldo que viene de los impuestos que la sociedad paga. Entonces, pues lo menos que podemos hacer, gracias a que tenemos trabajo, pues retribuirlo, ¿no? Siguiente. Siguiente, ya nos vamos a ir. Perdón, dale anterior, por favor. Perdón, aquí nada más es para las faltas que se cometan al código de ética y al código de conducta dentro del hospital. Aquí fuimos yendo de lo general a lo particular, ya estamos hablando de cómo le hacemos al hospital. Cualquier persona servidora pública o particular, en el artículo 29, podrá hacer del conocimiento de 2 instancias los incumplimientos del código de ética o de conducta. Es al comité, al CEPSI o a los órganos internos de control de las dependencias y entidades. Muy bien, siguiente. Les agradezco mucho su atención, se nos vino el tiempo encima, pero creo que conocimos algo de la normatividad que rige el tema de discriminación e igualdad y creo que lo podemos aplicar y los invito a leer esos documentos que mencionamos aquí de forma completa porque traen mucha información importante que de verdad, créanme, que nos sirve para defender nuestros derechos, pero también para entender que tenemos la responsabilidad como parte del Estado, como servidores públicos, de protegerlos y garantizarlos para las personas que acuden a nuestra entidad. Muchas gracias a todos. Agradecemos a la contadora y tenemos un par de comentarios del chat de los asistentes virtuales y la doctora Sandra Medina menciona en varias ocasiones algunos temas acerca de discriminación y menciona que es un tema de gran relevancia. La licenciada Viviana Anguiano saluda, dice, buen día, cuando solicitamos la atención preferencial a un conocido familiar, estamos discriminando a todos los demás pacientes que tienen el mismo derecho, por lo que todos deben ser tratados con el mismo nivel de atención en calidad o calidez. Gracias. Excelente comentario y aplica 100%. Muy bien. Pues, ¿alguna pregunta o comentario? Solamente recordarles que deben de ingresar los asistentes presentes como los a distancia a la página de eventos académicos, seleccionar el curso, el día, contestar la encuesta y finalmente al final del ciclo de conferencias se podrá obtener la constancia. Pues nos resta agradecer a la contadora. Contadora María Elia Cantú López por su ponencia Buenas Prácticas impulsando la cultura de la igualdad y la no discriminación. Muchas Muchísimas gracias. contadora. Gracias. Nos vemos el lunes a las 9 de la mañana. No falten, están muy padres las pláticas.